Ya estamos por acá grabando, ¿cierto? Bueno, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Veo pocos conectados, ¿qué le pasó a los demás? Voy a iniciar por acá a compartir pantalla. Puede que haya una confusión acá. Todos los que están conectados en este momento son de la ficha nueva, de la 2977479. Bueno, de todas maneras, si hay alguno de las fichas que llaman a fase de ejecución, muchachos, yo les confirmo si nos reunimos mañana o el jueves. ¿Listo? Para hacer el ejercicio que les propuse el día de ayer, que vamos a desarrollar esta semana. Bueno, entonces, este encuentro de código es para la fecha 2977479. Voy a empezar a compartir pantalla para hablarles un poco de qué vamos a trabajar estos días y unos pequeños cambios que tenemos aquí con el tema del cronograma. Bueno, voy a arrancar por el tema del cronograma. Nosotros vamos en la guía 1, estábamos en las herramientas de TICS, como ya les había comentado, normalmente esa- es- esas evidencias son transversales y digamos, se trabajan con otro docente que está a cargo de editarlas, pero por el tema de que no tenemos Sofía Plus y para no atrasarnos con ello, y digamos que yo tengo la capacidad que en algún momento también dicte esa transversal en diferentes fichas y programas. Entonces, yo las grabé con ustedes. Esto que es lo que estábamos grabando la semana pasada. Lo que seguía según mi cronograma era el primer resultado de aprendizaje que tiene que ver con inglés, que es este que está aquí en este orden. Ya coordiné con el instructor de inglés y acordamos que la fecha en la cual ustedes van a trabajar ese resultado de aprendizaje es del 12 de agosto al 25 de agosto. ¿Sí? Eso estaba programado para que arrancara pues esta semana y se fuera hasta el 11. Lo que hicimos fue que acordamos, él lo va a trabajar del 12 de agosto al 25 de tal manera que tengamos tiempo. A partir del 1 de agosto, parece que eh, efectivamente vamos a tener a partir del 1 de agosto Sofía Plus y vamos a poder perfilar al profesor para que le genere los anuncios, para que él pueda ingresar, habilitarle las actividades, configurarlas, generar anuncios y cargar grabaciones, todo eso. Entonces, del 12 de agosto al 25 de agosto van a estar con el profe de inglés. En reemplazo de eso, pues vamos a arrancar esta semana, que es del 29 el día de ayer, al 11 de agosto, con esas actividades. Pero esas actividades ya pertenecen a guía 2. Si se dan cuenta, acá ya cambia de GA1 a GA2, que es la guía 2. Entonces ya prácticamente, ¿qué falta para cerrar la guía 1? Falta el tema de inglés, que queda pospuesto para el 12 de agosto. Con eso se finalizarían las actividades que hacen parte o corresponden a la guía número 1. Hoy vamos a arrancar con la guía 2. ¿Sí? Vamos a empezar con estas actividades de la guía 2, las cuales ya en el anuncio que les compartí, qué pena con ustedes que no quedó configurado, no sé por qué, porque yo generalmente configuro todo el mes y me confié de eso. Ya les configuré las de esta semana y la siguiente tengo que configurar el resto del mes de agosto, los encuentros. Cuando ustedes estén en inglés, no van a tener encuentros conmigo, sino solamente con el profe de inglés. Esos días lo que podemos hacer es reunirnos para hablar de los planes de mejoramiento. Como les comenté vía WhatsApp y les generé también un anuncio, vamos a empezar con los planes de mejoramiento. Las primeras actividades habilitadas corresponden a este resultado de aprendizaje que estoy resaltando acá y son esas tres actividades y están habilitadas hasta el día viernes. Mañana les configuro estas actividades, se las voy a dejar hasta el lunes o martes, un poquito más.
Pero recuerden que la idea no es que ustedes las tengan que desarrollar en el momento en que yo se las habilite, sino que ya las tengan listas para la carga. Sin embargo, les voy a dar unos tantitos días. Entonces les habilito, les voy a ir habilitando por resultado de aprendizaje. Si el resultado tiene 10 actividades, esas 10 actividades se habilitan juntas. ¿Para qué? Para que vayamos recuperando el resultado de aprendizaje. Que vayan chuleando resultados de aprendizaje, que finalmente es lo que ustedes van a ver en Sofía Plus evaluado. Eso que está acá, el resultado de aprendizaje. Por eso les habilité tres. Esas tres son asociadas a este resultado. Si dado caso, digamos que acá vienen bastantes, les doy bastantes días, donde el resultado de aprendizaje implica apenas una actividad, ¿cierto? Yo les habilitaré menos tiempo, o un día o 2 días, viendo la cantidad de evidencias que vaya teniendo cada resultado. Entonces, esa mañana la configuro para que se habilite desde el mismo viernes que cierra esta, ¿sí? Y la dejamos por esta lunes o martes de la próxima semana. Igual le genero el anuncio y les mando la imagen por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y así vamos a ir haciendo plan de mejoramiento para que se vayan poniendo al día, porque vean que ya finalizamos guía 1. Ya vamos a pasar a la guía 2. El único pendiente que nos quedaría es el de inglés, por la novedad pues del tema de Sofía Plus, y ya se tienen acordadas y definidas unas fechas, aquí las tengo en el cronograma definidas ya. Ese cronograma tengo que actualizarlo pues en la plataforma para que con estas fechas. Pero acá se los estoy mostrando, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con el tema de modelamiento UML. Para eso vamos a tener 4 actividades iniciales que están ya configuradas. Son estas que están acá resaltadas. Y vamos a tener 14 días para desarrollar esas actividades. Es decir, que la entrega como tal de las actividades es el 11 de agosto. Ese día vence. Tienen 14 días para desarrollarlas. Yo voy a tratar de explicárselas hoy, ¿sí? Pero hay conceptos y cosas que quiero trabajar, entonces vamos a trabajarlas esta semana una parte y la próxima semana otra parte de esos diagramas que se mencionan allí. Igual recuerden que ustedes tienen el material de formación, el cual ya está habilitado, porque pues la guía no está habilitada, apenas está habilitada hace un rato. ¿Listo? ¿Alguna duda con ese cambio allí del cronograma? ¿Queda todo claro? ¿Preguntas, inquietudes? Ahorita una pregunta. Sí. Yo tengo pendiente una de la AA5, esa más o menos cuando la activa. A medida que vayamos avanzando, les voy contando. Pues no tengo como fecha específica porque la idea es darles tiempo como para que se vayan poniendo al día. Igual tengo que ir calificando. ¿Listo? Muchas Tienen gracias. que estar atentos que yo les voy contando a través de los anuncios y a través del grupo de WhatsApp. Yo les voy contando cada que configure una y quede habilitada. Les digo, muchachos, está habilitada. Cuando yo las habilito, ustedes tienen que pasar a buscarlas acá directamente porque en el calendario pues les va a aparecer en fechas muy anteriores. O van al cronograma y buscan en el calendario esa fecha en que se habilitó. Lo que yo hago es que les pongo entregas tardías, pero la fecha de entrega se mantiene de acuerdo al cronograma. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es que habilito la fecha máxima de entrega para que las marque como tardías, pero no cambio la fecha original de entrega. Para que tengan claro eso, que no les va a aparecer aquí en próximos eventos. Si se dan cuenta en ese momento en próximos eventos les sale vacío porque la entrega está para, tendrían que poner mes e irse a agosto, ¿sí? Y en agosto, el 11, aparecen las 4 evidencias que vamos a estar trabajando desde hoy. ¿Listo? Cuando esté cercana a la fecha, pues le va a aparecer allí. Pero si no, buscan acá por mes. Lo mismo le digo que si ustedes se van, por ejemplo, por mes, van a ir encontrando las actividades, pero tienen que saber las fechas que se desarrollan actividades para poder, ¿sí?, empezar a ponerse al día. ¿Listo? Entonces, Sin así están problema. las cosas. Bueno, entonces vamos a arrancar con la guía 2. Esta guía 2 nos habla de modelamiento UML, arranca con esta temática. Entonces recuerden, aquí van a encontrar dentro de fase de análisis, la fase de análisis como tal contiene solamente estas dos guías, guía 1 y guía 2. Cuando terminemos guía 2, terminamos la fase de análisis.
Entonces ya de actividad del proyecto de guía 1, solamente queda pendiente inglés y pues que digamos, los espacios que yo les dé para que se puedan poner al día con las que tengan pendiente, pero ya esa guía, básicamente, de la parte técnica o conmigo, está chuleado todo. Lo hemos trabajado todo, tienen las grabaciones. Si requieren volver a revisar las grabaciones, ahí están todas en YouTube. No recuerdo si están aquí cargadas en la plataforma, pero tengo que revisar eso, ponerme al día también con esta parte. Sí, de que lo tengan también acá disponible. Pero en YouTube encuentran los encuentros numerados, entonces es muy fácil que se ubiquen. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de la guía 2 van a encontrar la guía de aprendizaje, que es este documento que está por acá, ¿cierto? Donde nos dice cuántas horas tenemos para desarrollar la guía de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos 240 horas para componentes técnicos y para componentes transversales o claves 144 horas para desarrollar esas evidencias. Entonces acá tenemos la explicación. Bueno, lo primero es esta actividad que tenemos acá. Foro, lenguaje unificado de modelado PNL. Para poder desarrollar la actividad, tienen que revisar el material de aprendizaje, diagramas para la especificación y análisis. Dame un segundo, creo que está gente entrando y no les he dado acceso. Listo. Bueno, ahí les ingreso a todo lo que estaban esperando. Entonces, Eliana tiene la mano levantada. Eliana Espinosa, ¿debes decir algo? Hola, buenas tardes, sí, instructor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Eliana. Me alegro. Instructor, quería hacer una pregunta con respecto al proceso de la entrega de las actividades que tenemos pendientes. Sí, Si bien obviamente usted va a habilitar los links y demás para que nosotros podamos montar las actividades que tenemos pendientes, pero posterior a eso, pues si usted la revisa y de repente alguna sale mal, ¿cómo haría nuevamente para que fuera como una actividad de mejora, un plan de mejora? Sí, sí me hago entender. Como ahora vamos es a subir las que están atrasadas. ujú. Bueno, ¿Cómo vamos van a a llevar ver, esa revisión con... ujú. Listo. La idea es hacer el barrido de todo a lo que vamos en este momento, que es cierre guía 1. Cuando Ujú. hagamos, cuando vayamos más o menos a mitad de guía 2, igual entran otros transversales como matemáticas y eso, aprovechamos esos espacios y hacemos nuevamente barrido de lo que vaya hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando terminemos guía 2, se hace un barrido final y se cierra la fase. Quienes no tengan resultados aprobados del todo al cierre de la fase, se reportan para cancelación de la formación. Entonces, hacemos un barrido más o menos a mitad de guía 2, donde nos devolvemos nuevamente desde la guía 1, la primera actividad, hasta lo que llamamos de guía 2, y finalizando guía 2 se da la oportunidad de esa parte final de guía 2 y los que tengan de pronto algún pendiente, ya revisaremos esos casos muy en especial. Pero la idea Ok, es que aprovechen esos espacios y se pongan al día. Igual sé que tengo unos pendientes de evaluar, pero he estado en eso. ok. Pero ya esta semana sí, librar del todo las evaluaciones. Sobre todo me interesa que nos pongamos al día con el tema del proyecto porque acá vamos a seguir avanzando con proyectos. Sí, las de TICS, espero que todos hayan entregado muy juicios a esas que no tienen mucho que ver con el proyecto. Igual espero esta semana ya poder ponerme al día. La verdad he avanzado bastante, pero digamos que ahí vamos a medida que la plataforma nos ha dejado. Entonces, la idea es también, como tengo que ir habilitando, cuando se cierran, voy de una vez revisando esos pendientes para que vayamos al día con eso. ¿Listo? Ok, ok, instructor. Gracias. Dale, Eliana. Un momentico, por favor. Bueno, alguien tiene levantada por ahí yo te Homero. Buenas noches, profe. Una consulta. O sea, yo estoy mirando el cronograma y pues
Es que estoy como un poco confundido porque usted nos dice que el tema del inglés, ¿cierto? Pero yo estoy mirando y dice que esta semana, digamos, del 29 de julio al 11 de agosto, tenemos una, dos, tres actividades, un cuestionario, un video de presentación y un folleto. Esos son los de inglés. Ah, Son los de inglés. Como les dije hace un momento, el cronograma no está actualizado en la plataforma, tengo que hacer ese cambio. ¿Sí? Cuando inicié les mostré el cronograma. Las que puedes estar viendo en este momento son estas: cuestionario, video de presentación y folleto. Eso corresponde a inglés. Esto es listo. inglés. Entonces el cambio que se hizo fue que del 12 de agosto al 25 van a trabajar con el instructor de inglés, dando espacio que tengamos Sofía Plus, lo puedan perfilar y él pueda acceder a la ficha, porque en este momento él no puede acceder a la ficha. No tendría cómo generarle un anuncio, cómo evaluarles y ese tipo de cosas. Entonces, dando ese espacio, va a arrancar el 12 de agosto y yo sigo con ustedes con guiados, que es las actividades que siguen inmediatamente después. ¿Listo? No me vaciaron porque ya por el queso quedan sellados. Listo, listo. Bueno. Entonces, vamos a arrancar por acá aplicando las evidencias y ahorita vamos a hablar, les voy a hacer una presentación con al menos el concepto de lo que es casos de 8. Bueno, entonces les decía que para poder desarrollar las actividades, la idea es que revisen ese material de formación que se llama diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Entonces recuerden que los materiales se encuentran por acá. Material de formación, y acá está entonces el primer material de formación que van a encontrar: diagrama para especificación y análisis de requisitos, que es el primer material de la guía 2. Bueno, entonces aquí voy a hablar de lo que es UML. UML es el estándar que utilizamos a nivel de desarrollo de software para, por favor, silenciar los micrófonos. Entonces, como les decía, UML, pues, literal la traducción es lenguaje unificado modelado, ¿sí? Y lo que busca es unificar conceptos, es decir, cuando hablamos de desarrollo de software y se le mete todo el tema de arquitectura de software, de organizarlo. Yo les hablaba hace unos días del tema de la crisis de software, ¿cierto? Donde la mayoría de los software fracasaban y demás, entonces empezaron a surgir el tema de las metodologías, que es una metodología en cascada, que las etapas, que la documentación, que firman contratos, ¿cierto? Pero entonces también surgen algunas novedades o muchas cosas, y entre ellas surge lo que es UML, que es lo que busca es estandarizar la manera en cómo hacemos diagramas para representar el software que vamos a desarrollar o diferentes componentes del software que se va a desarrollar. Entonces, UML es ese estándar que deben utilizar ustedes si van a trabajar con desarrollo de software. ¿Sí? La idea es utilizar UML para que cualquier otra persona que trabaje en el área lea un diagrama y lo pueda entender, porque si usted no usa el estándar de UML, pues podrá hacer un diagrama que para usted es muy claro, pero para otra persona que esté trabajando aún en el área no lo puede entender. Entonces, él viene a estandarizar eso. Está basado en el paradigma de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de desarrollo de software. Hay muchos paradigmas, pero la programación orientada a objetos es la que manda la parada hace más de 30 años. Cuando programamos orientado a objeto, lo que queremos es abstraer la realidad, ¿cierto? En palabras más, palabras menos, vamos a abstraer la realidad y la llevamos a un desarrollo de software basado en ese paradigma. Programamos pensando en objetos. ¿Cómo así que pensando en objetos? Creamos, la programación orientada a objetos tiene muchos conceptos que son básicos y pilares de ellos. Más adelante creo que dentro de los componentes está, no estoy mal, pero tiene muchos conceptos que hacen parte fundamental de ese pilar, como es el encapsulamiento, la herencia, polimorfismo, ¿cierto? El concepto de clase, el concepto de objeto. Entonces, nosotros programamos orientado a objetos, pensando en objetos, porque para abstraer esa realidad, porque nosotros lo que hacemos cuando desarrollamos software es que abstraemos la realidad y la llevamos a una virtualización, ¿cierto? Lo convertimos en ceros y unos. Entonces,
Cuando nosotros programamos orientado a objetos, nosotros creamos objetos dentro de nuestro sistema. ¿Cómo así que creamos objetos? Sí, pues existe la clase que es como el coco, como el croquis, como el marco, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo voy a hacer una clase carro, y la clase carro tiene unas características que es un número de llantas, tiene unas características que es un número de puerta, tiene una característica que es potencia de motor, ¿cierto? Número de pasajeros, etcétera. Podemos dar muchas más características de acuerdo al problema que estemos entendiendo. Cuando yo defino esas características, estoy definiendo la clase. Cuando yo le doy valor a esas características, es decir, yo digo, el carro es de color rojo, tiene 4 llantas, es para 5 pasajeros, tiene un motor de capacidad de 1000 o de 1600, y empiezo a darle ya unas características propias, ya estoy diciendo que ese carro, ya estoy creando el objeto, ¿sí? Basado en la clase carro. Entonces, esa es como la diferencia entre el concepto de clase y objeto. Clase es cuando yo defino como esas características, y objeto es cuando ya yo uso esas características y le doy unas, digamos, ya yo le doy nombre, por decirlo así, a cada una de esas características. Entonces yo digo, es de color rojo. ¿Cuántas llantas tiene? Tiene 4 llantas. ¿Qué marca es? Es Mazda. El motor es de tal capacidad, tiene capacidad de tantos pasajeros. Cuando yo le doy esa información, yo creo un objeto. Por eso hablamos de que programamos orientado a objetos. Hablando, por ejemplo, del ejemplo de un carro, pues no solamente creamos basados en objetos físicos, sino en conceptos. Por ejemplo, un concepto puede ser, ustedes están en la ficha 29, porque no me sé de memoria el número, ¿cierto? Entonces, esa ficha es un concepto y ustedes están matriculados, ¿cierto? Están asociados a esa ficha, los estudiantes con tales números de documentos, están asociados a la ficha, tienen asignado un instructor líder, que en este caso soy yo, ¿cierto? Tienen asignado una seccional. Entonces, el objeto, digamos, ficha, es un objeto que tiene unas características asociadas principales, y si ustedes van a la realidad, pues ustedes no van a poder tocar la ficha, porque ustedes hacen parte de una ficha. Entonces, no solamente a través de la programación orientada a objetos, digamos, abstraemos objetos físicos palpables que podemos tocar, sino que también abstraemos de esa realidad conceptos a través que digamos, nos permiten operar en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Concepto, por ejemplo, como el de grupo o el de ficha, por ejemplo, para ustedes es una ficha. Eso es un concepto. No puede palpar, pero que a través de la programación orientada a objetos nosotros le damos unas características principales y luego le asignamos unos valores. Entonces, eso es como a grandes rasgos la programación orientada a objetos. Les digo, tiene muchos más conceptos, pero lo que busca es ese paradigma, lo que busca es facilitar la programación. A través de eso nos permite también reutilizar código. Pues es muy, muy potente, y por eso hoy en día sigue siendo el paradigma de programación más utilizado dentro de los diferentes lenguajes de programación que existen. La mayoría de los programas hoy en día de lenguajes de programación soportan este paradigma. Es decir, podemos crear clases, podemos crear objetos, podemos hacer herencia, podemos hacer polimorfismo, todos los conceptos que lo tienen, digamos, o que lo definen como ese paradigma. Entonces, si ustedes van a desarrollar en Python, Python es orientado a objetos. Si va a desarrollar en JavaScript, JavaScript es orientado a objetos. ¿Sí? Si va a desarrollar en Laravel, PHP, PHP es orientado a objetos. Es decir, que vamos a poder construir o trabajar con los conceptos propios de la programación orientada a objetos. Entonces, también UML, ¿sí? Trabaja, o los diagramas que se hacen en él están pensados en programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, él tiene el diagrama de clases. Yo ahorita le hablaba del concepto de clases. Dentro de lo que es la programación orientada a objetos hay un diagrama que se llama diagrama de clases. Y se piensan los objetos también, cómo podemos interactuar con ellos. Entonces, dentro de lo que es UML, o lenguaje de modelado unificado, vamos a encontrar diferentes diagramas que nos permiten diagramar, como dice, o modelar diferentes
perspectivas de las mismas soluciones. Es decir, ustedes van a desarrollar una solución de software, pero hay diferentes perspectivas desde las cuales podemos modelar esa solución. Entonces, hay perspectivas que nos permiten visualizar de manera dinámica cómo va a ser la solución. Es decir, nos va a permitir a través del diagrama conocer cómo va a ser la interacción usuario-sistema. Y hay otras que son estáticas, como lo es el diagrama, por ejemplo, de clases, donde no vamos a ver que hay una interacción usuario-sistema, sino que vamos a ver cómo va a estar compuesto el sistema por debajo. Entonces, también, digamos, UML nos permite tener diagramas que nos permiten conocer o podemos revisar de manera dinámica cómo va a ser la interacción usuario-sistema, y tenemos diagramas que nos permiten ver de manera estática cómo se va a comportar el sistema, cómo van a ser esas características. Entonces, si ustedes indagan, hay hay 12 o 14 diagramas que hacen parte de lo que es UML. Pueden indagar un poco más sobre estos diferentes diagramas o modelos, pero hay unos que son mucho más usados que otros. Por ejemplo, entre los más usados tenemos los diagramas de casos de uso, que también en la actualidad han sido bastante reemplazados por las historias de usuario, o las historias de usuario también pueden ser soportadas por diagramas de casos de uso. El diagrama de clases es uno de los diagramas también más usados, entre otros el de secuencia, el de actividades, el de estados. Tenemos muchos diagramas que nos permiten reconocer o saber o entender desde diferentes perspectivas cuál es la solución que estamos planteando. Entonces, la actividad que sigue, digamos, ustedes van a hacer, hacer la sesión. Lo primero es leer a nivel general de lo que es el concepto de UML, y vamos a hacer la participación del foro temático, la primera actividad. Entonces nos dice: el lenguaje UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos de software. Por lo tanto, el aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia del modelado de procesos a nivel de desarrollo de software, ¿cierto? Así como también identificar y escribir los tipos de diagrama que existen. Revisar los que están allí en el material y buscar, además, como les digo, son muchos diagramas, aproximadamente son 14, ¿sí? La última vez que estuve verificando ya iban 14 diagramas. Cuando yo empecé a trabajar UML iban como, eran 10, llevan 14, ¿cierto? Se han agregado algunos nuevos. Entonces, la idea es revisar, ¿sí?, cuáles son esos diagramas que nos permiten, digamos, entender o diagramar a través de ellos. Entonces, van a hacer su participación en el foro respondiendo esas 3 preguntas. ¿Cuál es la importancia de UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? ¿Y qué herramientas de software existen para hacer modelamiento UML? Entonces, no sé si por acá hablan de las herramientas, pero pueden indagar un poquito sobre ellas. De las herramientas que se pueden usar está StarUML. Yo no sé si lo tengo instalado por acá en este momento, porque como cambié de máquina, por acá lo tengo. Tenemos StarUML, nos permite hacer diagramas, ¿sí? Aquí podemos ir agregando los modelos y nos permite trabajar todo lo que es UML, que se llama StarUML. Es una herramienta que es gratuita. Tenemos también Enterprise Architect. También existe Lucidchart. No sé si ya les he hablado, les he mostrado Lucidchart, pero ahorita pues más tarde o en la próxima semana les muestro la herramienta, que la verdad me parece bastante práctica porque es web, gratuita, y nos permite pues hacer todo este tipo de diagramas de modelamiento UML. Y no solamente eso, sino a nivel de base de datos también podemos hacer diagramas. De hecho, nos permite hacer cualquier tipo de diagrama que requiera, incluso diagramas de procesos como los que les mostré en Visay. Entonces, la siguiente actividad, voy a ver aquí para que no pierda esa sesión.
La siguiente actividad a trabajar es elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. ¿Sí? Usted dice, con base en el estudio de la evidencia anterior acerca de UML, se pretende construir los diagramas que aplican los casos de uso, bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y reconocimiento, o sea, UML, que permita llevar control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsables, trazabilidad de documentos de los casos de uso. Entonces deben estudiar rápidamente, estudiar detenidamente los conceptos y características que componen el componente formativo, en que acá están el tema de casos de uso, ¿sí? Revisar el video sugerido, revisar cómo se construye el documento de casos de uso, ¿sí? De funcionalidad de los sistemas, identificar tipos de diagramas que existen para modelar, diagramar con UML artefactos del sistema. Aquí solamente les voy a pedir que sean solo los casos de uso y la documentación. Manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de diagramas. Pueden usar Star UML, pueden usar Lucidchart, que también les voy a mostrar, o cualquier otra herramienta que les permita hacer UML, modelamiento UML, y elaborar documentos de casos de uso con bases estándares de la documentación. Entonces, voy a hacer una presentación por acá de lo que son los casos de uso y vamos a tratar de hacer un ejercicio como para entender un poco más este concepto de lo que son los diagramas de casos de uso. Entonces, como les decía hace un ratico, UML nos permite diagramar o verificar diagramas que son estáticos y diagramas que son dinámicos. Los estáticos nos muestran como la arquitectura de la solución y los dinámicos nos permiten conocer cómo va a ser la interacción entre el usuario y el sistema. Entonces, los casos de uso, lo que nos permiten es llegar como a un objetivo o cumplir un objetivo dentro del sistema de información que estamos proponiendo. Entonces, un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Oigan, es una secuencia de interacciones, pero nosotros en el diagrama no vamos a ver esa secuencia dentro del mismo diagrama. Es decir, cuando digo pedir menú, dentro de pedir menú pueden haber una secuencia de actividades que me cumplen el objetivo de yo poder realizar el menú, ¿cierto? Pero yo no lo detallo, yo hago el diagrama, digo que hay un caso de uso que se llama pedir menú. El ejemplo más utilizado para entender un poquito los casos de uso es el del cajero. Ahorita creo que está aquí en esta presentación, no lo vemos detalladamente. Entonces, todo sistema de software ofrece a su entorno, aquellos que lo usan, una serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo externo al sistema lo usa. ¿Sí? Puede ser una persona, pueden ser servicios web, puede ser un servicio automatizado, programado con ciertos horarios que consuma el sistema. O sea, ya no solamente los actores dentro de un caso de uso, no solamente es un usuario final, sino que también puede ser el mismo sistema. ¿Listo? Cuando decimos alguien o algo, hacemos referencia a que los sistemas son usados no solo por personas, sino también por otros sistemas de hardware y software. Por ejemplo, un sistema de ventas, si pretende tener éxito, debe ofrecer un servicio para ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario accede a ese servicio, podemos decir que está ejecutando el caso de uso ingresando pedido. ¿Listo? Entonces, si vamos, por ejemplo, al caso de ingresar un pedido, para él poder lograr el objetivo de ingresar el pedido, tendrá que buscar los productos, verificar si los productos están disponibles, agregarlos, ¿cierto?, al pedido, ingresar la cantidad, definir la fecha de entrega, no sé, o si va a ser a crédito, si no, ¿cierto? El tipo de pago que va a hacer, todo lo demás, pero él está ingresando el pedido. Y vean que hay varias tareas asociadas a ello. Entonces, el caso de uso no diagrama cada cosita que va haciendo en el diagrama de casos de uso, sino que diagrama el objetivo que se va a cumplir. En ese caso, el objetivo es ingresar un pedido. Entonces, el caso de uso se llama ingresando pedido. Asociado a ingresar pedido hay varias tareas o cosas detrás de que eso se hace en la documentación del caso.
¿sí? Cada caso de uso o cada diagrama de caso de uso debe ir documentado. Entonces, ese detalle ya se pone en la documentación, pero nosotros en el diagrama no vamos a poner un ovalito, como ven acá. Cada ovalito es un caso de uso. Y el que dice cliente es un actor. Ahorita vamos a ver los elementos también. Bueno, esta parte de la historia me la voy a apuntar porque realmente nos contemos con muchísimo tiempo. Entonces, características de los casos de uso. Captan alguna función visible del usuario. El caso de uso puede ser pequeño o grande y el caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario. Si siempre hay un objetivo detrás de cada caso de uso, yo voy a lograr un objetivo, es realizar un pedido. Yo voy a lograr un objetivo que es verificar si está disponible o no un póster, ¿cierto? Entonces siempre hay como un objetivo detrás de ingresar un nuevo cliente. Yo tengo que ingresar un nuevo cliente. Después de ingresar un nuevo cliente, tengo que verificar si el cliente existe, si no existe. Tengo que ingresar su nombre, su cédula. El sistema verifica si ya existía, si no existía, si estaba amoroso, si no estaba amoroso, todo ese tipo de cosas. Pero al final el objetivo es ingresar un usuario, un cliente, ¿cierto? Entonces, definiciones de objetos en el diagrama caso de uso. Tenemos los actores, que es el muñequito que vemos aquí, ¿cierto? Como el del jueguito del ahorcado básico, ese es un actor. Un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que interactúan con el sistema, que se está construyendo, ¿sí? De la misma forma. Entonces, podemos ya decir, ve, ese caso de uso lo van a ejecutar varios tipos de usuarios, lo puede ejecutar el gerente, lo puede ejecutar el empleado, lo puede ejecutar el mismo sistema. ¿Quién lo va a utilizar más? ¿Quién va a ser el doliente? Podemos definir ese actor como el actor principal o se puede crear un actor abstracto que unifica a esos diferentes actores o stakeholders que van a hacer uso del caso. Entonces, cuando definimos un actor, si podemos ver si él solo va a hacer uso de ese caso o si hay varias personas que pueden hacer uso del mismo caso. Entonces, si queremos que todos estén representados, se hace un actor abstracto que hereda de esos tres, o que esos tres heredan de él, y lo representamos así. O si no, ponemos digamos, el que más se le va a dar, el que va a ser el doliente, el que si tengo yo algo que preguntar, voy a ir donde ese actor. Recuerden que eso también tiene que ver con eso, con esos interesados en el sistema que estoy planteando. El caso de uso, ¿sí? Como vemos, un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien o algo que usa alguno de sus servicios. Como digo, el caso de uso es la secuencia de interacciones, pero nosotros no diagramamos la secuencia, diagramamos el ovalito donde le damos el nombre del caso de uso. Entonces, el nombre del caso de uso se expresa en verbo en gerundio, ¿sí? Seguido principalmente por el objeto o entidad del sistema que es afectado por el caso. Gráficamente, los casos de uso se representan con un oval, con el nombre del caso en su interior, como vemos en el ejemplo, ¿cierto? Ingresando pedido, recibiendo pedido, lo estamos haciendo en gerundio, ¿cierto? Estamos logrando un objetivo, entonces estoy ingresando un pedido o estoy recibiendo información de pedidos. Los casos de uso tienen las siguientes características. Están expresados desde el punto de vista del actor. Se documentan con texto informal, lo que les digo, cada caso de uso debe estar documentado. Describen tanto lo que hace el actor como lo que hace el sistema cuando interactúa con él, aunque el énfasis está puesto en la interacción. Son iniciados por un único actor, como les digo, si son varios, se hace un actor abstracto, la idea es que ese actor abstracto inicia el uso, y están acotados al uso de una determinada funcionalidad, claramente diferenciada del sistema. Entonces, ustedes por allá en algún momento ya plantearon como unos requisitos funcionales, no funcionales. Entonces, esos requisitos nos van a servir para saber cuáles son esas funciones que queremos representar acá en el diagrama de caso de uso. Estamos hablando de la misma solución, del mismo proyecto, entonces todo se habla, ¿cierto? Bueno, los casos de uso se documentan con texto informal en general.
en general se usa una lista numerada de los pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema. En el ejemplo, por ejemplo, de ingresando pedido, ¿cierto? Ese caso de uso lo ejecuta el actor empleado de ventas y la serie de pasos son los 7 pasos que vamos a ver. Primero, el cliente se comunica con la oficina de ventas e informa su número de cliente. El oficial de ventas ingresa el número del cliente en el sistema. El sistema obtiene la información básica sobre el cliente y el cliente informa el producto que quiere comprar indicando la cantidad. El sistema obtiene la información sobre el producto solicitado y confirma su disponibilidad. Se repite el paso 4 hasta que el cliente no informa más productos. Ven que aquí hay como una secuencia de pasos. Están documentados, pero en el diagrama solamente vemos que un solo óvalo que dice ingresando pedido. ¿Sí? Entonces, hacemos el diagrama, lo relacionamos el óvalo con el actor y luego documentamos el caso de uso. Un caso de uso sin documentación, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Es importante la documentación para poder entender cuál es la interacción, porque ahí es cuando realmente vemos la interacción. Cuando vemos un diagrama de contexto donde tenemos todos los actores y donde tenemos todos los casos de uso, pues sí, vemos que hay un montón de casos de uso, pero ¿qué pasa dentro de ese caso de uso? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las interacciones? Las vemos aquí, en el diagrama, en la documentación del diagrama. Hay que tener en cuenta que los casos de uso deben de tener en cuenta en su interacción y en el momento en que lo documentamos las alternativas. Las alternativas van a permitir que nuestro sistema de información no colapse fácilmente. ¿Cómo así que no colapse fácilmente? Si usted no tiene en cuenta las alternativas que puede tener en una interacción usuario-sistema, muy posiblemente cuando se genere una de esas alternativas usted no va a tener cómo responder y por lo tanto su sistema va a colapsar. Entonces, durante la ejecución de un caso de uso suelen aparecer errores o excepciones. Esas desviaciones del curso normal del caso de uso se llaman alternativas. Las alternativas cuentan con las siguientes características. Representan un error o una excepción en el curso normal del caso de uso. ¿Sí? Como tal, las excepciones no tienen sentido por sí mismas, fuera del contexto del caso de uso en el que ocurren. Por ejemplo, vemos en el paso 3, dice, el sistema obtiene la información básica sobre el cliente. ¿Qué pasa si el cliente no está registrado? Entonces dice, si no está registrado, se le informa que debe registrarse en la oficina de cliente. Si usted no tiene en cuenta eso en su sistema, que a la hora de pedir o ingresar un pedido, él verifica la información del cliente. Si el cliente no existe, ¿cierto? Así llegó el sistema, no tiene opción de decirle, venga, tiene que registrarse, ¿lo va a registrar? Ah, bueno, aquí está el botón para que se registre. Es muy diferente que usted le ofrezca eso a que le diga, ah, no, usted no está registrado, ¿cierto? Lo está cerrando. Igualmente pasa en el sistema, en el caso número 5. Dice, si no hay disponibilidad del producto, el sistema le informa la fecha en que puede tener el producto disponible, ¿cierto? O la fecha en que le va a reponer el producto. Entonces vean que hay casos o alternativas que se pueden ir dando y hay que tenerlas en cuenta porque a la hora de proponer la solución, si no las tenemos en cuenta, esa solución en algún momento nos va a fallar o nos vamos a quedar cortos. Entonces es importante que en la documentación no solamente pongamos el curso normal, sino que pongamos las alternativas. El caso de que les decía, por ejemplo, que muchas veces explica casos de uso con el tema de el retiro del cajero automático, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted ingresa mal la clave? ¿Qué pasa si el saldo no es suficiente? ¿Qué pasa si la tarjeta que usted está ingresando no es válida? Ese tipo de cosas son alternativas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Si el usuario ingresa al cajero una clave inválida, entonces ¿qué hace el cajero si no tiene en cuenta eso? ¿Cierto? Debemos hacer un mensaje que ya venga la clave. La tarjeta que usted está ingresando no la reconozco, es inválida. Entonces eso se va a terminar. Porque si no va a quedar ahí como en un loop infinito, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de documentar los casos de uso. Bueno, otro concepto que también hace parte de lo que son los casos de uso es las relaciones de extensión. Entonces, modularización, eso se conoce como modularización de casos de uso. Entonces, ¿cómo así que modularización? Bueno,
los casos de uso se pueden relacionar y pueden tener una relación de extensión o de inclusión. Relaciones de extensión. Muchas veces la funcionalidad de un caso de uso incluye un conjunto de pasos que ocurren solo en algunas oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, usted le ofrecen entrada, bebida, plato fuerte, postre. Puede que usted no pida la entrada, o puede que usted sí pida la entrada, ¿cierto? En algunos casos pide entrada, en otros no. En algunos casos pide postre, en otros no. Lo más probable es que siempre pida un plato fuerte. Entonces, al ingresar pedido, muy posiblemente un caso, ¿cierto? Adicional para el ejemplo que les estoy poniendo, o un caso de extensión es, por ejemplo, pedir postre. ¿Sí? Pedir postre, cuando se ingresa el pedido, no siempre se pide ese postre o consulta los postres disponibles. Entonces, en el caso del ejercicio que tenemos acá, que estamos viendo en pantalla, hablamos de ingresar pedido y extiende un caso de uso que es revisando presentación de nuevos productos. Es decir, yo puedo decirle al cliente, venga, usted me está haciendo un pedido y imagínese que me llegaron nuevos productos. ¿Le interesa que le cuente sobre esos productos o que le muestre el listado de los productos nuevos y sus precios nuevos? El cliente para que le diga, no, la verdad no me interesa en este momento, solamente tengo capital o solamente tengo para esos productos que le estoy solicitando. Luego me los muestra, entonces no lo usa. Pero si el cliente dice, ay, sí, qué tan chévere, muéstrame a ver qué me antojo, entonces él lo va a usar. Entonces cuando hay una extensión o cuando un caso de uso extiende a otro, quiere decir que ese caso de uso puede que se ejecute o puede que no se ejecute. No es obligación que se ejecuten ambos casos de uso. El principal y el de extensión puede que se ejecute. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tienen las extensiones? Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre. ¿Sí? Si un caso de uso son un caso de uso como tal, en sí mismos son casos de uso, no necesariamente provienen de errores o de excepciones, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, por ir a cenar a un restaurante, para él tomar café después de cenar es un ejemplo de extensión, porque puede que tome café, o puede que no tome café, o puede que coma un postre, o puede que no se lo coma. Entonces, esas son las relaciones de extensión, que se pone en el diagrama como extiende o extend. ¿Listo? Y hay relaciones de uso. A diferencia de las relaciones de extensión, las relaciones de uso, siempre que ejecutamos el caso de uso principal, tendremos que usar el caso de uso del cual estamos haciendo uso. Es decir, que siempre se va a utilizar. Siempre que yo vaya a ingresar un pedido, tendré que buscar los datos del producto para poderlo ingresar al pedido. ¿Sí? Siempre que vaya a ejecutar el reporte de ventas, tendré que buscar los datos de los productos. Entonces, cuando hablamos de una extensión, la extensión puede que se dé o puede que no se dé la ejecución del caso de uso. Cuando hablamos del uso, de la relación de uso, cuando hablamos de la relación de uso, estamos hablando de que siempre que yo ejecute el caso de uso principal, voy a hacer uso del caso de uso al cual estoy relacionando. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta acá, muchachos? O sea, profe, yo tengo, a ver, cuando nos tocó hacer el tema de los casos de uso, yo lo voy a hablar así muy coloquialmente. Digamos, un caso de uso es, digamos, cuando yo ingreso un usuario, digamos, para la aplicación que tengo que, o sea, tengo que detallar qué pasa si le doy clic aquí y los errores que se pueden generar. O sea, es precisamente eso. Pero en Digamos, la yo tengo, documentación, mm, o sea, mira que el diagrama, en el diagrama tú hablas sobre la acción que vas a hacer y sobre qué entidad o sobre qué, digamos, clase, por decirlo así. Tú simplemente pones, voy a ingresar un pedido, voy a ingresar un cliente, voy a consultar productos, ¿cierto? Y ya, ¿qué pasa para que tú puedas hacer ese ingreso? ¿Qué pasa para que tú puedas hacer esa consulta internamente o ese paso a paso lo documentas? Eso va en la documentación. Eliana, tiene la mano levantada. listo, 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 profe. Sí, instructor, a mí me gustaría preguntar cómo se relacionan los casos de uso con la metodología del desarrollo de software. Porque si bien
encuentro yo cierta relación en las de este tema con las metodologías tradicionales, que es como el diagrama de cascada y demás. ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿O para Sí, qué claro, todo. caso o sea, para qué caso se usan metodologías en el desarrollo de software teniendo en cuenta las tradicionales o las ágiles y en qué se relacionan con los casos de uso? Bueno, mira, los casos de uso son mucho más utilizados en metodologías tradicionales. En metodologías ágiles utilizan las historias de usuario, pero muchas veces, si tú requieres documentar o detallar más una historia de usuario, la apoyas con un caso de uso y su respectiva documentación. Entonces, esa es la relación que se tiene. ¿Listo? Los casos de uso surgen o nacen bajo todo el esquema de metodologías tradicionales, ¿sí? Donde hay que hacer una documentación bastante exhaustiva y demás. En Pero estas metodologías ágiles, metodologías tradicionales son poco flexibles, o sea, hay más probabilidad de error. sí, claro, totalmente. Por eso te digo, las historias de usuario permiten que tú hagas modificaciones o que tú las puedas adaptar. De hecho, las historias de usuario son muy breves porque están abiertas a la negociación con el cliente y a que se hagan, digamos, todas las preguntas habidas y por haber en el sprint planning, ¿sí? Los casos de uso están más pensados en que yo me reunía con el cliente, entendía su necesidad y la planteaba a través de estos diagramas y a través de la documentación. Yo luego la validaba con el cliente me decía si lo que el diagrama está bien, estoy entendiéndolo, estoy entendiendo la interacción que me está planteando en el diagrama de casos de uso, con su documentación, eso es lo que yo quiero finalmente, vas a desarrollar. ¿Listo? Ok, O ok. sea, Entonces, O qué sea, que pena, es mi amor. depender de lo que el cliente quiera, sí. O sea, sí, porque pero igual, decidir si le va mejor una solución tradicional o una metodología más ágil, puesto que ambas tienen como ventajas y desventajas. Específicamente estas tradicionales que son poco flexibles y que sí, tienden pero más sí. a colapsar. Ujú. Pero si nosotros miramos bien con una lupa tradicional y ágil, pues digamos cuando lo hacemos con agilismo, lo que hacemos es como aplicar la tradicional, pero en cortos plazos de tiempo donde desarrollamos pedacitos del producto para luego tener el producto grande también, ¿cierto? La ventaja acá es que hay una interacción completa con el cliente hace parte de todo el proceso, lo cual permite que si hay, digamos, cosas que se están desarrollando que no son de acuerdo a las necesidades, que no están satisfaciendo las necesidades, podemos, digamos, contraatacarlas, digamos, en etapas tempranas. Y otra cosa, lo que te digo, o sea, en el agilismo lo que se busca es ser un poco más, eh, más livianos a nivel de documentación. Digamos, no se habla de que en agilismo no hay documentación, que la documentación es cero, sino que es documentación más liviana. Por eso, te digo, se hacen las historias de usuario en reemplazo de los casos de uso, pero si usted quiere documentar mucho mejor la historia de usuario, recurre a diagramar casos de uso. Ok, instructor. ¿Y ambas formas las rige la misma legislatura para la creación de software, sí? ¿Cómo así que la misma legislatura? Ay, porque es que yo vi que había como una ley, la 603 del 2000 o algo así, para, o sea, como marco legal para la creación de estos modelos. Legal. Creo que a nivel legal, pues digamos que país maneja las leyes, pero sí existen unos estándares, no sé si está hablando de esos estándares. Pues está la IEEE, está CMMI, hay varios marcos de trabajo para estandarizar procesos de software, pero no sé si te refieres a esos. Pero la manera en cómo se construyen las historias de usuario, cómo se construyen digamos, los casos de uso son muy diferentes. El objetivo es el mismo, mostrar unas funcionalidades y declararlas para que se puedan luego desarrollar.
Ok. Bueno, instructor, muchas gracias. Con mucho gusto. Jorge tiene la mano levantada. Buenas noches, instructor. No, pues Buenas noches. sí que sí, ya de pronto lo explicó, pero la forma correcta de hacer la documentación es, primero se hace todo el tema del diagrama y después se documenta o mientras se va haciendo se va documentando. Que pues de pronto el- Pues lo principal es detectar los casos de uso. Muchas veces cuando ustedes están aprendiendo tienden a crear un caso de uso por cada cosita. Entonces por eso yo les digo, revise cuántos pasos o cuántas interacciones tiene y determine si esas interacciones valen un caso de uso o no. Porque un caso de uso puede ser pequeño o puede ser grande. Pero puede que ustedes estén diciendo que, por ejemplo, dentro del caso de uso ingresar pedido, ¿cierto? Ustedes digan, no, necesito un caso de uso que se llame consultar cliente. Posiblemente sí lo necesito, posiblemente no, ¿cierto? Cuando yo ingreso al pedido, ¿es necesario que yo consulte al cliente? O yo simplemente ingreso la cédula y ya. Entonces, también depende de la perspectiva y lo que requiera el cliente. Sino que muchas veces, pensando en los casos de uso, entonces empiezan a hacer un ovalito por cada acción. Entonces convierten un diagrama sencillo en una cosa, una bola de nieve. Entonces ahí es empezar a evaluar, listo, yo planteo que hay un caso de uso que se llama registrar pedido y que hay alrededor de registrar pedido, qué interacciones voy a tener. Entonces ya ahí ustedes van a entender ese diagrama de uso, cómo está, cómo se documenta y no van a caer en el error que van a crear un caso de uso basado en esas diferentes interacciones alrededor del ingreso de pedido. Creería que la mejor forma de hacerlo es eso, ¿sí? Ir determinando cada caso de uso y haciendo su respectiva documentación para que no caigan en el error de empezar a crear casos de usos falsos, por decirlo así, o falsos positivos. No sé si me hice entender en esa parte. bueno, sí señor, gracias. Listo, José, ahí tiene la mano levantada. Sí, profesor, tengo dos preguntitas. Sí. La primera es, entonces, los casos de usos como tal se harían en la aplicación, en el UML, ¿cierto? Puede ser Star UML o Lucidchart. Y ustedes me dicen que ya hay una actividad donde desarrollamos casos de uso, no recuerdo, pero bueno, de pronto. Aunque Historias de no usuarios creo sí que sé sea que hemos parte. trabajado y hay que Eh, refinar las siguientes actividades y los casos de uso son en base a la aplicación que estamos desarrollando, entonces. sobre el proyecto. Así es. Entonces era todo, gracias. Listo. Bueno, si ya participaron, pueden bajar la manito. Yo les voy a mostrar Lucidchart. Es que yo les digo, se me cruzan los cables, entonces a veces no recuerdo si ya lo hemos Profe, trabajado o no. Hola. buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Una Sí. duda, profe, es que no me ha quedado muy claro el concepto de objeto y de clase. Por ejemplo, en lo que su merced nos decía del cajero, ¿cómo podría uno diferenciar qué es el objeto o cuál es la clase? Por ejemplo, en el tema del cajero. Pero es que ahí pueden haber diferentes objetos involucrados a la hora del caso de uso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cuenta de la persona es un objeto. Cuando digo la cuenta dentro del banco, la clase cuenta es que tiene un tipo, si es de ahorro corriente. Entonces yo digo, las cuentas tienen un tipo, tienen un número, tienen un propietario, pertenecen a una sucursal, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy esas características, esa es una clase. Pero cuando digo la cuenta es número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es de la sucursal Medellín o de la sucursal Bello Parque, es del cliente Pepito Pérez, tiene un saldo de 200.000 y ahí estoy creando un objeto basado en la clase cuenta. Entonces, cuando yo voy a retirar, y posiblemente, ¿cierto? Tenga el sistema que validar con el objeto cuenta, pero también tendrá que validar, por ejemplo,
el objeto cliente. Entonces, hay una clase cliente que me dice que el cliente tiene un número de cédula, que tiene un número telefónico, que tiene un correo electrónico, que tiene una dirección y mucha más información que podamos imaginarnos del cliente. Pero cuando ya yo digo, el cliente es Pepito Pérez, su número de documento es 78910, vive en Medellín, en la carrera 30, su teléfono celular es tal. Ya yo le doy características a ese cliente y ese cliente se convierte en un objeto. ¿Sí? Entonces mira que en el caso de uso, donde yo voy a retirar, está interactuando el cliente porque valida si la cuenta pertenece al cliente, si la tarjeta que estoy ingresando pertenece o es asociada a la cuenta. Entonces hay diferentes objetos interactuando en esa misma, digamos, objetivo que es yo hacer el retiro en el cajero automático. El cajero automático como tal se convierte en un objeto porque tiene una ubicación, tiene unas características y demás. Entonces, hay diferentes objetos interactuando porque todo es el sistema como tal es un todo. No sé si con eso te queda más claro o te enredaste más. Cuéntame a ver. No, pues ya queda un poquito más claro. Entonces, en este caso, digamos, un objeto sería el cliente, otro objeto sería, digamos, la La cuenta cuenta. bancaria, otro objeto sería, digamos, la tarjeta de crédito, otro objeto sería, supongo yo que el cajero también, la sucursal bancaria supongo que sería entonces otro objeto, porque Así cada es. uno tiene como unas características. Entonces, por ejemplo, imagino que la cuenta pues tendrá un valor de un número de cuenta, un saldo y, bueno, y otras características. El tipo, si es de ahorro, si es corriente, etcétera. Sí, eso es. Eso es, así como lo estás Y, diciendo. y esto que estamos viendo de los casos de uso es lo mismo a lo que estábamos viendo casi como al principio de las clases, que también tocábamos el tema de casos de uso. Sí, es que yo realmente ahí me van a disculpar, pero como no ve tantas cosas, se me pasa. Yo no sé si ya hemos trabajado, pero yo normalmente cuando arranco casos de uso me gusta hacer la presentación y que entiendan el concepto. Porque luego si no está claro que no van, los diagramas no van a ser los correctos. Entonces de pronto no sé si se me cruzan los cables con otra vez me disculpan. Pero la idea es que si ya tienen casos de uso, lo refinen acá con eso. Igual, si ya les se califica, como les digo, como califico varias cosas, a veces se me cruzan los cables. Entonces, si hay observaciones, entonces ir mirando cómo podemos mejorarla con esta explicación que yo les he dado. ¿Listo? Entonces, Vale, profe, muchas gracias. con Lucidchart podemos crear diagramas de modelamiento de UML. Entonces, por ejemplo, aquí en donde dice más figuras, podemos poner aquí UML y ya inicié, le voy a decir más figuras. Vamos a ver, UML. Ven que aquí están casos de uso, diagramas de clases, actividades, estados, secuencias, componentes, implementación, relación, entidad. Pues vamos a trabajar casos de uso. Ven que aquí están los diferentes objetos con los cuales podemos hacer diagramas UML. Entonces ya aquí nos aparece el actor, ¿cierto? Y el caso de uso. Entonces es muy sencillo, yo como lo voy relacionando. Es una herramienta muy fácil de usar, muy intuitiva, la pueden trabajar. ¿Listo? Entonces eso sería como el tema de conceptualización de los casos de uso. Vamos a ver cuáles son las siguientes actividades. Igual yo creo que ya nos va a tocar dejar para la siguiente semana. Bueno, por acá la siguiente es elaboración de historias de usuario. Historias de usuario sí, sé que ya hemos trabajado, ya les he hecho comentarios. Vamos a mejorar esas historias de usuario. Creo que tampoco he tenido como el espacio de explicarles las historias de usuario. Entonces, la próxima sesión, ya la próxima semana, porque enseguida tengo un encuentro, les muestro cómo sería la historia de usuario. ¿Cuál es el objetivo? Ya yo se la he mostrado en Trello.
pero pues les voy a recordar nuevamente de cómo recordar. Entonces la idea es hacer diagrama de casos de uso y elaboración de historias de usuario. Entonces, las historias de usuario se deben seguir las normas básicas para la presentación del documento, ¿cierto? Y deben documentar los requisitos teniendo en cuenta la IEEE 830, donde hablan de la perspectiva del producto, las funciones, características, restricciones, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Ya ustedes lo habían hecho en las historias de usuario, aprovechar digamos, esos feedback que yo les he ido dando o que les voy a dar de acá a la próxima semana para que puedan avanzar con ellas, ¿cierto? E ir refinando esas historias de usuario. La idea es refinar las que estén creadas y si consideran que hay nuevas historias de usuario que surgen, agregarlas. ¿Listo? Entonces la próxima semana le gastamos un rato también a todo este tema de las historias de usuario y cómo las documentamos de mejor manera entre él. Y también vamos la próxima semana a hablar de otro tipo de diagramas que hay por acá. Vamos a hablar del diagrama de actividades, diagramas de secuencias, porque esta actividad requiere que se hagan este tipo de diagramas. Yo les voy a pedir, yo creo que les voy a pedir de actividades, no, de actividades más complejas. Refinar casos de uso y historias de usuario que tengan y diagramarlas, hacer diagrama de secuencia. Por acá tenía hecho bueno, la actividad, secuencial que es más complejo. El de actividades, el diagrama de actividades es como diagramar la documentación del caso de uso. Básicamente yo siempre le digo a mis estudiantes, pues si se documenta ya en su caso de uso, el diagrama de actividades es como hacer un diagrama donde usted va a poner ese paso a paso de ese caso de uso, lo va a poner en un diagrama, lo va a mapear, por decirlo así, en el diagrama. Ese diagrama lo vemos en la próxima clase, pero se van a dar cuenta que básicamente esa documentación del caso de uso, ese paso a paso que ustedes crean en la documentación, les va a servir para hacer diagramas de actividades, para entender o ver a través del diagrama ya cómo va a ser esa interacción. Este también es un diagrama que nos permite ver la interacción. Entonces, para esa actividad les voy a solicitar diagramas de actividades. Y yo creo que serían las 4 que tenemos esta semana, ¿cierto? Yo valido por acá. Elaboración de diagrama, modelo de proyecto. Para interpretar el contexto del negocio, o sea, no. Diagrama de documentación de actividades del proyecto. Hasta aquí. Esta es, ¿listo? Entonces, esa sería la actividad que empiezan a realizar a partir de esta semana. La idea es que, por favor, ojalá puedan empezar a adelantarlas todas. La próxima semana arrancamos con dudas e inquietudes y hablamos sobre historias de usuario y diagramas de actividades. ¿Listo? Profe, entonces, Listo. ¿cuántos trabajos tenemos que tener listos ya ahorita para el domingo? O sea, ¿cuántos quedarían para Para el esta semana? domingo para ese domingo no se entrega ninguno. La idea es que los empiecen a trabajar todos 4. Ya les hablé de las historias de usuario, me tomé más del tiempo que tenía pensado. Entonces, la próxima sesión les muestro lo que son historias de usuario y diagramas de actividades. ¿Listo? Son 4 actividades a entregar, pero esas 4 actividades vencen de ese domingo que viene en 8 días, es decir, tienen 14 días más o menos para desarrollar. ¿Cuál es la idea? Que lo empiecen a trabajar y en la próxima sesión vamos revisando las dudas que tengan, las inquietudes con respecto a ellos y si es caso podemos ir como haciendo una revisión. ¿Listo? De igual manera, recuerden que hay unos espacios de asesoría que pueden ir solicitando. En esos espacios también podemos aclarar dudas y hablar, y como que cada proyecto, digamos, ustedes tienen proyectos diferentes, entonces en esos espacios de asesoría podemos revisar cómo van con el proyecto, qué cosas pueden ir refinando. ¿Listo? De acuerdo a la documentación. Listo. Yo entiendo, vamos a levantar. ¿Yo voy a preguntar algo yo? No, no, señor, es que se me olvidó quitarla. Listo.
Bueno, muchachos, entonces sí, Profe, pero sí sí. aprovecho de pronto para recomendarle las notas que tengo pendientes, como unas 7 trabajos sin calificar. Creería que un poquito más. Pero lo que tengo por acá, faltan las últimas 3 que vencían este fin de semana. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 más. Bueno, sí, 5 y 3, 8. Bueno, eso es lo que tengo ahí pendiente. Listo. Yo Profe, acá una estoy pregunta. haciendo seguimiento. Hola. Profe, una pregunta. Esos 4 trabajos, sí, ya los tengo en la mira. ¿Son individuales o en grupo? Estos 4 trabajos son sobre el proyecto. Si están trabajando el proyecto de manera grupal, es en grupo. Si está trabajando individual, individual. Listo de una. Las 4, ¿sí? Tienen que ver con el Elaboración de proyecto. Ujú. Listo, profe. Sí, los 4. Los 4 son sobre. Ah, sí. Los 4 en grupo, porque. Ah, bueno, la primera que es el foro, sí es individual. Listo. Van a conocer ese. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál El foro? foro. Aquí no me aparece ningún foro. Dice elaboración de diagramas plantilla, elaboración de historias, diagramas de documentación y elaboración de los diagramas de modelo del documento. Foro temático, lenguaje, modelo unificado, fue el primero que expliqué. Ah, ya. Sí, profe, qué pena. Ya lo vi. Estábamos Es arriba. el primero, ese es individual. Los demás sí son sobre el proyecto, entonces ya son un grupo. ¿Listo? Listo de una. Bueno, muchachos, que tengan feliz noche entonces. Nos vemos la próxima semana o antes si alguno requiere alguna asesoría. Listo de una, Vale, profe. Bueno, profesor, profe, muchas muchas gracias. gracias. Hasta Una feliz luego. noche. Hasta luego.